Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos aquí a su canal de Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y el día de hoy vamos a ver este juego que se llama Hard Driven, que en español es manejo difícil. A este jueguito sí lo recuerdo, hace muchísimo tiempo. Recuerdo haberlo visto en el Chuck E. Cheese. Así como también recuerdo haberlo jugado, no sé, unas 2 o 3 veces máximo, ya que se me hizo un juego complicado. Así como también recuerdo que en aquel entonces requería de más de un solo crédito para jugarlo, así que yo prefería mejor jugar un juego de mi gusto y que no necesitara tanto, yo gastar tanto. Así como también recuerdo que este juego era de esos de cabina donde uno se metía, pues para que uno se sintiera más en ambiente. Así que vamos a regresarnos en el tiempo para ver, para recordar este juego nuevamente. Pero antes no olviden que el recordar es vivir y que mejor sigues jugando. Así que vamos a hacer precisamente eso. ...1989... Bien, ya estamos entonces con este juego. Así que iniciemos. Tómala, compadre. Poco exploté. Qué barbaridad. Pero muévete, compadre, muévete. ¿Qué pasó? No sé qué pasó ahí, pero bueno. Vale, sí lo logré. Uy, estuve a nada de llegar ahí. Qué barbaridad. Mm, por acá, compadre. Híjole. Ah, qué barbaridad. Qué barbaridad.
Sí, al menos ahora sí. ¡Oh! ¿Regresaron o qué onda? Ya llegué al otro checkpoint. Obviamente. Bueno, yo creo que ya, para prueba, ni a la mitad del circuito. ¡Qué barbaridad! Y bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás del juego? Realmente no hay historia, el juego trata solamente de manejar. Así que nos vamos a lo que es el resumen. Y bien, el resumen consiste de que es un solo circuito, hay 2 puntos de control y finalmente la meta. Como bien lo dice el título, el controlar el vehículo no es nada fácil si no lo es usando el volante, y eso es lo que yo recuerdo, pues con el control no se diga. Sí, se me hace un poquito exagerado las acciones que pasan. Si tienes algún percance con alguien, sale una pequeña repetición en donde siempre el vehículo explota. Si es que te llegas a salir de lo que es el circuito, solamente te dan 10 segundos para regresar a esto. En la sección de cómo se juega se ve claramente como hay una Y casi a inicio del juego, en la cual puedes seguir derecho o bien puedes mirar hacia la derecha, y ambos caminos son diferentes, llevan obviamente a la misma meta. De ambos caminos se me hizo más entretenido el camino que da hacia la derecha, ya que es el que tiene este bucle, así como también una vuelta a la izquierda, así como el tipo de la película de Cars, así muy casi que como si uno se trepara a lo que es el muro, ¿no? Por decirlo así. Y ya finalmente, llegando a la meta, te das cuenta de que eso fue prácticamente todo. Debes de reiniciar el circuito completo. Obviamente yo probé ambos caminos, ya una vez que los cumples ambos circuitos, o la opción A y la opción B, te das cuenta de que es un bucle prácticamente sin fin. Para mí el probar los 2 circuitos fue más que suficiente, así que si hay un final en algún momento, en algún punto de no sé cuántas vueltas, yo me quedo con eso, y eso fue más que suficiente. Así que por lo tanto no se va a salvar y se va a ir obviamente a la categoría de los de ¿Para qué? Y es que realmente hasta este punto no he encontrado yo algún juego agradable, divertido de esta empresa. Al menos ahorita en este momento no se me viene ninguno de los que hayamos presentado que yo pueda decir este está bueno, este que me gustaría intentarlo de otra manera, o jugarlo con otra persona si es que existe esa posibilidad. Definitivamente no, así como también el invertir no sé cuánto dinero para que al final te des cuenta de que es un bucle sin fin, pues no, definitivamente no, gracias. Y así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado. Siendo así, les invito a que se suscriban al canal, que presionen ese botón de la campana, así como también que nos regalen un retro like, y finalmente el que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro, y recuerda, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.